doctor Castellano, me faltaba usted por entrevistar. Pues nada, aquí he venido, Era dispuesto. un objetivo para mí, le podría decir que vital, siendo un hígado como soy, claro. Efectivamente, ya lo intuía. ¿Cómo se puede prevenir el contagio de la hepatitis A, por un lado, de la hepatitis B y de la hepatitis C? Bueno, la hepatitis A es totalmente diferente a la hepatitis B y C, porque se transmite de otra manera, se contagia por vía fecal-oral, es decir, que fundamentalmente lo que es contagioso del paciente son las heces y por lo tanto puede contaminar el mismo paciente cuando no se limpia bien después de la deposición y por lo tanto puede contagiar a otras personas. Es el caso, por ejemplo, de niño a niño. Hay epidemias de hepatitis A en guarderías o en colegios o en instituciones cerradas, como ha habido pues, en cuarteles o sobre todo hospitales psiquiátricos, etcétera, ¿no? Y la otra vía es a través de las aguas residuales que no estén bien tratadas, ¿no? Esto es más bien propio de países del tercer mundo, pero existen todavía posibilidad cuando la gente viaja a estos Eso le voy a decir, que países. tenemos mucha tendencia a ir de viaje, bañarnos en cualquier lado y de beber agüica de los riachuelos. Eso habría que tener cuidado especialmente, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es decir, hay un riesgo cuando se viaja al tercer mundo, a los países poco desarrollados, la gente del primer mundo pues habitualmente no ha sufrido previamente la hepatitis A. Y por lo tanto, la forma de prevenirlo en estos casos pues se puede uno vacunar antes de viajar y también una serie de medidas cuando está en estos países, que es tomar siempre agua embotellada, no tomar verduras crudas, etcétera, ¿no? Y después, pues todo lo que son trabajadores de aguas residuales deben de tener una serie de medidas. A ser posible, esta población de riesgo también se debía de vacunar. Y también toda la población que es de riesgo que trabaja en esas instituciones, que digo, la gente de las guarderías, de colegios, los cuarteles, hospitales, etcétera. Todos estos trabajadores deberían de estar vacunados para prevenir la hepatitis A. O sea, digamos que estos son los principales focos de infección. Sí, Para el caso de la hepatitis A, cuanto menos. exactamente, sí. Correcto. La hepatitis B y la hepatitis C son diferentes, son enfermedades de transmisión a través de sangre fundamentalmente y también a través de secreciones sexuales, ¿no? Y por eso las vías de transmisión fundamental son parenteral, a través de paso de sangre de una persona a otra persona, a su torrente circulatorio, y también a veces por contactos sexuales. ¿Cómo prevenirlo? Pues hay que evitar todos estos contagios, con todos estos contactos de muchísimas maneras. Por ejemplo, pues hoy en día en el mundo desarrollado la causa más habitual es el compartir jeringuillas los pacientes que son adictos a drogas por vía parenteral, ¿no? Entonces, la gente se gasta mucho dinero para conseguir la droga, pero luego no gasta 10 céntimos para comprar una jeringuilla. Entonces, la política de recambio de jeringuillas que hacen en algunos centros es una medida preventiva fundamental, ¿no? Luego todo lo que es utilizar materiales desechables, ¿no? Que en los centros sanitarios se utilizan, pero en otras prácticas de posibilidad de hacer una herida en una persona, como es pues, un tatuaje, acupunturas, piercing, todo esto, que necesita material desechable y que se supone que en la mayoría de los centros lo hacen, pero si no se hace tiene riesgo, lógicamente, utilizar un material de una persona en otra persona. Lo mismo que sucedió en su tiempo, por ejemplo, con los dentistas, que habitualmente ahora ya utilizan material desechable. ¿Antes no utilizaban material desechable? No utilizaba material desechable Se en general, se desinfilizaba. intentaba esterilizar y muchas veces la esterilización era con un depósito de alcohol que se sabe que no era suficiente, ¿no? Pero era por desconocimiento, no por otra. Y esta es una vía por la cual se contagió mucha gente. Otra vía por la cual se contagió mucha gente en nuestro medio eran las inyecciones con material no desechable, es decir, el practicante clásico que iba de casa en casa y que hervía la jeringuilla y la aguja y que luego iba a otra casa y que no se había descontaminado suficientemente, ¿no? O, por ejemplo, una vía también conocida, histórica, era cómo se contagiaban, por ejemplo, los soldados en el servicio militar. Cuéntemelo. Pues en cuanto llegabas, a la semana ya te habían vacunado de todo lo que se podía Por si vacunar. acaso. Es A que yo la segunda, estoy en una edad que, como usted comprenderá, habrá visto, a pesar de que intento maquillarme algunas canas, por ser un hígado
poquito como con Solera, pero yo el servicio militar no lo he vivido de ninguna maneras. Entonces, tengo mucha curiosidad porque, pues, entonces, les vacunaban, nada más llegar, les vacunaban a todos, por lo que pudiera ocurrir. Efectivamente, durante el primer mes, todos los sábados había vacuna. Y vacunaban frente a todas las vacunas conocidas, ¿no? A veces eran dosis de recuerdo de vacunas que se habían administrado en la época infantil. Y el método era que iba un soldado con un recipiente con las agujas con alcohol, esterilizante, Se y, mojaba un poco se ponía la aguja, se iba poniendo en el brazo de cada persona y conforme se iba pinchando se iba volviendo a poner en el depósito y se volvían otra vez a Esto ahora utilizar. mismo sería totalmente impensable. Sería de juego de guardia, esto es impensable. Claro, esto hasta que se empezó a conocer en los años aproximadamente 70, todo lo que es el contagio por vía parenteral, ¿no? Entonces, pues, esto hizo que se exterminaran, que se erradicaran estas prácticas, ¿no? Una de mis características como hígado es que soy de lo más somarda que ha existido, que guardo agazapao, espero agazapao, y puedo estar esperando hasta 10, 15 años hasta que de repente la persona a la cual pertenezco nota los síntomas, ¿no? Con lo cual eso es un problema grave. Sí, en general las hepatitis crónicas, la hepatitis A nunca se cronifica, o sea, o se cura o se muere la persona. Ostras, Sí. pues mejor que se cure. Afortunadamente se curan la inmensa mayoría. Somos contrastes muy drásticos, ¿no? O se cura o se muere. Sí, es decir, durante la fase aguda de hepatitis aguda la persona puede morir, pero el porcentaje es inferior al 5%. Claro, es que lo ha dicho usted con mucha tranquilidad. Bueno, o se cura o se muere. No, Una la cosa inmensa como mayoría normal. se cura. Correcto. No se cronifica. Pero la hepatitis B o C sí se cronifican, la hepatitis C en un 70-80% y la hepatitis B depende mucho de la edad. Cuando más joven se es, más se cronifica. En los niños se cronifica el 90%, las personas adultas un 10%, ¿no? Se cronifica. Precisamente, ahora que habla de niños, qué posibilidad hay de contagiar el virus de la hepatitis C de la madre en el embarazo hacia su bebé, incluso en época lactante? Bueno, durante el embarazo virtualmente no existe riesgo, es en el momento del parto. El momento del parto es cuando se suele contagiar la hepatitis C. El porcentaje, según muchos estudios que hay, es muy bajo, entre el 3 y el 5% de los niños que nacen de madres contagiadas por virus C. Y guarda mucha relación con la cantidad de virus que tenga la madre, es decir, si la sangre tiene mucho virus, lógicamente tiene más posibilidad. El contagio se produce en el momento en que la placenta se rompe y pasa sangre de la madre al niño. Si la madre tiene en la sangre mucho virus, es más posible. Y también si la madre está coinfectada por VIH, que no es infrecuente, porque las vías de transmisión, tanto del virus B como el virus C como VIH, son las mismas y pueden coexistir, y de hecho coexisten. Y de hecho, el problema más importante que tienen hoy en día los pacientes VIH es el virus C. O sea, el virus VIH con la medicación que hay se controla y el virus C es el que está produciendo hoy en día mortalidad y morbilidad en los pacientes infectados por SIDA. Es decir, la leche materna no contagia la enfermedad. Otra cosa es que la madre, no es frecuente, pero puede darse que la madre tenga grietas, por ejemplo, en el pezón, que a veces pues, sí pueden tener una mastitis, tenga grietas. En ese momento sí que se debe de suspender la lactancia, pero eso es auténticamente excepcional. Es decir, que una madre que esté contagiada por virus C, el consejo, hoy en día el consenso universal es que debe de dar la lactancia a su hijo. ¿Hay más posibilidades, doctor, de contagiarse en el entorno familiar? En realidad no. Hay posibilidades, pero en realidad no más que con las prácticas de riesgo. Es que tenemos más hábito igual Sí. en familia de compartir ciertos instrumentos que desde luego no haríamos con Sí, gente que no fuera de la familia. pero los instrumentos que pueden contagiar son la maquinilla de afeitar, que no creo que la gente la comparta, el cepillo de dientes, hombre, el corta uñas, en fin, son instrumentos en los cuales se supone que la persona infectada puede cortarse y dejar sangre, que la otra persona también tiene que cortarse y tiene que pasar su sangre. Mala Es decir, suerte también. exactamente, es una posibilidad, pero es una posibilidad bastante remota, ¿no? La convivencia normal no tiene riesgo, es decir, que una persona que esté contagiada puede utilizar un vaso que va a utilizar después otra persona, inclusive lo puede compartir, puede, si es una persona mayor, pues besar a sus nietos, en fin, puede hacer una vida familiar completamente normal. Se aconseja
por ejemplo, cuando la persona contagiada es la mujer, por no tener relaciones sexuales cuando tiene la menstruación, por ejemplo, ¿no? Es una medida conveniente, ¿no? Y, por supuesto, no compartir este tipo de utensilios. Y cuando la persona que está contagiada tiene una herida, pues tiene que ser muy cuidadosa en la limpieza, es decir, debe de limpiarse muy bien, debe de cubrirse la herida, la persona que le cura debe de ponerse guantes, en fin, hay que tener una serie de medidas pensando siempre que esta persona potencialmente es una fuente de contagio, aunque en la práctica este contagio es prácticamente remoto, ¿no? Una vez soy conocedor de que soy portador, si yo fuera una persona, yo soy un hígado, a mí me da absolutamente igual, pero si yo fuera una persona y soy conocedor de que ya estoy contagiado por el virus de la hepatitis C, ¿qué debo hacer? Bueno, hay que hacerse un estudio, claro. Una cosa es que ya sea conocedor de que estoy contagiado por hepatitis C y otra cosa es que haya tenido una práctica de riesgo y pueda estar contagiado, ¿no? El caso típico, por ejemplo, es el trabajador sanitario. Hay muchas enfermeras, sobre todo, que pinchan a pacientes y pueden contagiarse. Es una vía conocida. Por vía parenteral, hoy en día la transfusión es casi excepcional. Se dice que una transfusión cada 1 o 2 millones de transfusiones hoy en día. Pero el pinchazo accidental de una persona, que trabajador sanitario, sobre todo una enfermera, que son las que pinchan habitualmente, con un paciente infectado, puede contagiarse y es una vía conocida. Esta persona lo que tiene que hacer es, pues, lógicamente, hacerse unos análisis, es decir, consultar con un médico de medicina de atención general o bien un hepatólogo, ¿no? Y hacer una valoración prospectiva, porque inmediatamente es difícil a lo mejor que inmediatamente se detecte la infección, porque el virus tiene un periodo de incubación que en el mínimo de los casos son 2 semanas, pero a veces son 4, en fin. Pero hay que hacer un seguimiento con analíticas viendo si se detecta el virus y saber si se ha contagiado. Así pues, doctor, deduzco que erradicar la enfermedad no será una utopía. No, ya estamos vislumbrando que esta enfermedad la vamos a poder erradicar probablemente en los próximos años, no sé, la próxima década, en los países más desarrollados y veremos luego qué pasa con el tercer mundo, como ha pasado con la infección VIH, pero vienen medicamentos capaces de curar al 100% de la población. Bueno, pues doctor, nos ponemos en sus manos. Yo le seguiré la pista muy de cerca, ¿eh? Estaré merodeando por el cuerpo humano. Bueno, básicamente mi sitio, que es debajo del diafragma, la zona derecha. Ya lo sabe usted. No es un mal sitio, la verdad. A Se la está sombra bien. del diafragma. No estoy mal, la verdad.